No olviden marcar asistencia en el campus. Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a continuar con el curso de Análisis 1, la clase correspondiente al día 21 de octubre. Recuerden que en los archivos de notas la fecha la encuentran en la parte inferior derecha de la portada del documento. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de funciones, pero empezando una nueva unidad temática que son las derivadas. Recuerden que empezamos analizando los límites de funciones, luego la continuidad y ahora vamos a seguir este estudio con el estudio de las derivadas. Entonces vamos a dar la definición de lo que significa que una función sea diferenciable en un punto. Y bueno, obviamente no voy a hacer definiciones extrañas, ustedes ya conocen bastante bien estas definiciones, simplemente vamos a analizarlas un poco mejor. Recuerden que ahora tenemos todos estos, digamos, argumentos y situaciones de orden topológico y entonces vamos a ver cómo enlazan ellas allí. Entonces la idea es la siguiente, dado un conjunto de números reales y una función definida de ese conjunto en R, entonces vamos a decir que f es diferenciable en un punto A, donde ese punto A va a ser un elemento del dominio y además un punto de acumulación del dominio. Entonces la función es diferenciable en ese punto si este límite, que es el límite cuando x tiende a del cociente f de x menos a sobre x menos a, existe. Recuerden que cuando vimos los límites, para poder nosotros hablar de un límite, o decir que vamos a calcular el límite cuando x tiende a de una función, pues necesitamos que ese punto sea un punto de acumulación del dominio de la función. Claro, como aquí estamos evaluando la función en A, pues necesitamos que A haga parte del dominio. Es decir, si tengo un punto de acumulación del dominio, pero no es un elemento del dominio, pues la función no tiene chance de ser diferenciable allí, porque ni siquiera podríamos calcular este límite. Bueno, cuando ese límite existe, entonces denotamos a ese límite como f' y entre paréntesis a. Es decir, este número, este límite va a depender del elemento a, que es donde yo estoy haciendo tender x, y pues que también está involucrado aquí en la expresión algebraica del límite que estoy intentando calcular. Entonces, ese número que depende de a, pues le vamos a llamar f y con una rayita aquí arriba que se lee como primo. Bueno, si una función es diferenciable en todos los puntos para los cuales tenga sentido hablar de diferenciabilidad, es decir, sobre el conjunto X intersección puntos de acumulación de X, entonces decimos pues que simplemente la función es diferenciable. Digamos, es la misma idea que cuando definimos la continuidad. Eh, Al igual que la continuidad, ese es un concepto puntual, es decir, yo defino la continuidad en un punto, aquí estoy definiendo la diferenciabilidad en un punto, pero cuando yo logro verificar esa propiedad puntual para todos los elementos donde tenga sentido, pues simplemente decimos que la función tiene la propiedad, digamos, de forma global. En este caso, la diferenciabilidad. Si una función es diferenciable, sí, punto a punto sobre este conjunto, yo puedo verificar la diferenciabilidad en dicho punto. Bueno, como este número dijimos que claramente depende del punto en donde estoy intentando calcular el límite, pues eso al final lo que está definiendo es una nueva función que, digamos, la vamos a llamar f', cuyo dominio será el conjunto de X intersecado con sus puntos de acumulación, porque si, repito, si el punto no está en este conjunto, no tiene sentido este límite de aquí arriba. Entonces esa función con ese dominio, pues va a los números reales y esa función es la que se llama la derivada de f. Ojo, esto digamos que tiene sentido hablar de la derivada de f cuando la función es diferenciable en todos esos puntos, ¿no? Porque si no, no podría tener este dominio. Y bueno, cuando esa función derivada es continua, entonces decimos que la función es de clase C1. Ojo, porque digamos estas notaciones van a empezar a tal vez a ser nuevas y digamos, hay que irlas adoptando, son muy clásicas del análisis. Entonces, las funciones de clase C1,
Entonces, la C significa continuidad y el uno significa, digamos, la derivada, ¿no? Entonces, en este caso, son funciones diferenciables, o sea, que las puedo derivar al menos una vez. Luego, cuando estemos hablando de derivadas de orden superior, pues definiremos otro tipo de clases. Pero además, esa uno derivada, o esa primer derivada, es continua. Entonces, digamos que son funciones bastante bonitas. Y a veces se escribe simplemente como f pertenece a C1 de x, o sea, como especificando el dominio de la función x. Ojo porque no estoy diciendo que la derivada es continua en todos los puntos de x, la derivada solamente tiene sentido en este conjunto que es x intersección x', pero pues ahí donde tiene sentido, pues la función, digamos, la derivada es continua. Repito, luego vamos a definir las funciones de clase CK, que lo que va a decir es que la función, digamos, tiene K derivadas y todas sus derivadas, todas son continuas. Luego veremos que cuando una función es diferenciable es automáticamente continua, o sea que, digamos, si una función es de clase CK, las primeras K menos son derivadas, son automáticamente continuas, entonces solamente necesito verificar que la última derivada lo sea. Bueno, espero que al final de la clase veamos algunos ejemplos, digamos, de las situaciones, de las funciones que, digamos que a pesar de ser diferenciables, de pronto la derivada no es continua, que tiene cierto orden de derivadas continuos, pero luego para. Luego espero que lo podamos hacer, si no lo hacemos la próxima clase. Bueno, algunas observaciones, digamos, un poco interesantes de esta definición de derivada, y es, voy a definir este conjunto. Si de pronto se ve muy pequeño, me lo hacen saber y puedo agrandar un poco la pantalla. Este conjunto que va a depender del punto A, en el texto no aparece esta letrica en el índice, pero me parece bastante afortunada ponerla porque si cambio de punto en el dominio, intersección, puntos de acumulación, pues este conjunto puede cambiar. Entonces, este conjunto que va a depender de A también, serán todos los H's en R, tal que cuando yo a le sumo h, permanezco dentro del conjunto X. Entonces, fíjense que es como yo me paro en un punto del dominio, que también es un punto de acumulación del dominio, y puede ser, también como puede que no ser, que para valores cercanos a A, yo esté aún dentro del dominio. Entonces, esas diferencias, digamos, entre los puntos cercanos y A, que serían estos H, los voy acumulando, los voy metiendo más bien en un conjunto que voy a llamar Y sub A. Y la observación, no sé si sea inmediata para ustedes, si requieren que hagamos una prueba formal, la hacemos. Digamos, la observación es que A es un elemento de acumulación de X, bueno, ya digamos, ya está en X, si solamente si el elemento 0 está en el conjunto Y sub A y hace parte digamos, de los puntos de acumulación de ese conjunto. Básicamente lo que estoy haciendo es trasladando mi información en el punto A una información en 0. Eso, digamos, va a ser bastante útil para lo que vamos a hacer, para lo que vamos a hacer luego. Bueno, como recién ustedes estaban preparando ese capítulo de topología de números reales para el examen, pues no sé si esta doble implicación sea clara o pues se requiere hacer una prueba formal. Les doy, no sé, piénsenlo un minuto, a ver si les parece razonable. Fíjense que en Y sub A, básicamente lo que hay ahí son las diferencias entre A y puntos cercanos del dominio. Por ejemplo, si A estuviera en X, entonces el punto más cercano del dominio A es el mismo A. Y la diferencia de A con A es 0, o sea que 0 sería un elemento de este conjunto. Porque A más 0, que es A, estaría en X. Y viceversa. Si 0 está en este elemento, en este conjunto Y sub A,
quiere decir que A más cero está en X, o sea que A está en X, o sea que por lo menos A está en X si solamente si cero está en Y sub A, digamos es más o menos claro. Obviamente la parte interesante a analizar ahí es sobre los puntos de acumulación. Entonces, tenemos 9 personas conectadas en el curso. Si alguna, por lo menos una, tiene dudas sobre esta doble implicación, repito, la podemos demostrar. Pero si es algo así como medio inmediato o trivial para todos, pues continuamos. Ahora estoy pendiente del chat, si de pronto alguien... Ah, bueno, Joan dice que sí, que tiene sentido. Joan Izquierdo. Keiler dice que tiene dudas sobre los puntos de acumulación. Eh, las dos implicaciones, ¿alguna en especial, Geiler? Es que, hola, profe, buenos días. Buenos días. Es que, digamos, los puntos de acumulación de X, eh, estamos quitando el propio A, claramente, ¿no? Entonces, Ujú. cuando decimos que es cero, pero por el otro lado es cero, Pero cero, ahí no hay que le estaría quitando el cero también a ese. Habría que Sí, quitarle el cero también a o ese sea, conjunto. daría como Bueno, si un X tendría que ser igual a A, no, no sé, yo no lo veo. bueno, pues se entonces llama demostración. vamos a analizarlo. Entonces, vean, en realidad lo que hay que pensar es eso, digamos, yo no sé dónde está ubicado A, tenemos una sola línea. Listo. Yo no sé dónde está ubicado A, está en alguna parte, pero por aquí está ubicado el cero. Entonces, el dominio X del que estamos hablando de la función, pues son algunos elementos, voy a apuntarlos por acá, pues cercanos a A, mientras que los elementos del conjunto Y sub A, pues están es por acá en cero. O sea, sí, son dos situaciones diferentes. Lo que yo estoy tratando es de trasladar la información acá, acá, pero pues trasladar la información de forma equivalente, es decir, sin perder información, como que lo que veo aquí lo quiero ver aquí o lo que veo aquí lo veo al otro lado. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que cero está en los puntos de acumulación de este conjunto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que yo puedo encontrar una sucesión en Y menos A. Vamos a correr esto por acá un poquito. Una sucesión en Y menos A, no, en Y sub A menos cero, tal que Y sub n converge a cero. Esa es una de las caracterizaciones que hicimos para puntos de acumulación. O sea, yo puedo encontrar una sucesión que no toma el valor, pero que está en el conjunto sin tomar el valor y que tiende a ese valor. Bueno, pero si Y sub n, entonces vámonos ahora para el otro lado. Si Y sub n está en Y menos A, eso quiere decir que A más Y sub n está en X. ¿Todos de acuerdo? Porque esa es la definición del conjunto Y sub A. Algo está en Y sub A, de hecho, debe haberle puesto H. Vamos a ponerle H para que quede bien parecida a las notaciones que estamos usando. Vamos a llamarlos H sub n. Aquí serían unos H sub n y aquí unos H sub n. Listo. Entonces, la definición del conjunto Y sub A es que alguien está ahí, alguien está acá, perdón. Si cuando yo A le sume ese alguien, ese elemento está en X. Entonces aquí lo que tengo es que A más XN está en X. Y obviamente pues eso lo tengo para todos los N. Ahora, A más H de N no es A porque los HN no son cero. Pues porque aunque los HN no toman el valor de cero.
Entonces ahora la pregunta es, A más h de n, ¿a qué tiende? Pues obviamente esto tiende a, porque estos de acá tienden a cero. Entonces ya lo que me dice aquí es que tengo una sucesión, o sea, los A más h de n es una sucesión en x sin a, y los A más h de n tienden a A, y eso lo que quiere decir es que A es un punto de acumulación de X. ¿Sí, Naren? Sí, profe. Muchas gracias. O sea, tengo aquí puntos que se van a cero, pero entonces son como corrimientos de A que obviamente convergen a A. Y ahora, pues intentemos devolvernos. O sea, si yo tuviese el contrario, entonces al contrario, yo tendría aquí unos xn que tienden a A, ninguno toma el valor de A, y entonces aquí tomo como h de n igual a menos xn. Entonces, obviamente ahora estos xn tienden a cero, ¿no? En este caso, los hn tienden a cero, y ninguno es cero, porque como ningún xn es a, la diferencia a menos xn no puede dar cero. Entonces, todos son distintos de cero. Entonces, de aquí lo que estaría diciendo es que cero está en los puntos de acumulación del conjunto. Entonces, fíjense que lo único que estoy haciendo es trasladando, es una traslación, lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, aquí tengo toda la información centrada en A porque estoy analizando, digamos, voy a analizar un límite cuando X tiende a, entonces toda la información está centrada en A. Ahora yo la quiero ver centrada en cero, entonces simplemente resto A. O si tengo información centrada en cero y quiero llevarla a A, pues sumo A. Entonces, básicamente eso es lo que hace este conjunto. Este conjunto lo que hace es sumarle a números alrededor de cero. Bueno, entonces yo voy a hacer esto un poquito más pequeño, luego lo acomodamos en el archivo de notas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a considerar esta función que he llamado Q de y sub a en R, que simplemente va a ser f de a más h menos f de a. Entonces, fíjense que para valores de h cercanos a cero, pues, digamos, bueno, ni que necesita cercanos a cero, simplemente cuando el h está en y sub a más h está en el dominio, entonces tengo, digamos, todo el derecho de aplicar f. Entonces, simplemente hago esta diferencia y tiene sentido hacer esta, digamos, este límite, obviamente, cuando, aquí no lo escribí, pero sí voy a escribirlo en este momento, tiene sentido hacer ese límite, pues cuando cero sea un punto de acumulación de y sub a. Que recuerden es equivalente a decir que A es un elemento de este conjunto. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, ya sea esta o esta, este límite va a tener sentido. Y la observación aquí es que si alguno de estos límites, ya sea este o este es el límite del que yo estaba hablando que tenía sentido, entonces si alguno de ellos existe, pues el otro existe y pues en realidad los dos límites son iguales. Claro, porque fíjense que lo único que estoy haciendo es un cambio de variable, ¿no? O sea, simplemente lo que estoy haciendo es aquí a x lo voy a reescribir como a más h, ¿cierto? Y entonces llego exactamente a esta expresión que está acá. O si estoy en esta expresión, simplemente a x, a más h lo renombro como x y llego a esta expresión. O sea, lo que estoy diciendo es que estos dos límites son en esencia el mismo, aunque son límites, digamos, con naturalezas diferentes. Este límite tiene sentido porque, digamos, A es un punto de acumulación del dominio y entonces simplemente estoy analizando este cociente siendo A un elemento de X', pero este cociente acá es diferente porque estoy analizando esta otra función
que tiene el dominio y sub A, pero en este caso es porque cero es un elemento de los puntos de acumulación. Lo que pasa es que ya vimos que es equivalente, digamos, el uno con el otro. Entonces, esos dos límites, pues por ese cambio de variables del que les hablé, pues son exactamente el mismo límite. O sea, si uno existe, el otro también existe, son iguales y ellos, digamos, este es el que llamamos f' de A. O sea, en otras palabras, y para no darle tantas vueltas, porque yo sé que esto ustedes lo manejan con bastante solvencia, yo puedo plantear la derivada de f en A como este límite, que es lo que uno hace, lo que uno llama esto como el cociente de Newton, para los que han visto eh, análisis numérico, o puedo simplemente cambiar, hacer un cambio variable y no hacer límite cuando x tiende a, sino cuando h tiende a cero, pero lo que tengo que tomar aquí es f de a más h menos f de a sobre h. Entonces, hasta ahí vamos bien, muchachos. Sí, profe. Ok. Sí, señor. Te repito, esto sé que usted lo coge con bastante solvencia cuando uno va a calcular la derivada en un punto, pues o es este, hace este límite o hace este, o sea, cualquiera de los dos son equivalentes. Pero lo que sí quería hacer un poquito de claridad, porque nosotros nos estamos fijando mucho en la parte topológica, es que para que el primer límite tenga sentido, yo tengo que decir que A está en los puntos de acumulación de X. Y aquí estoy hablando es que cero está en los puntos de acumulación, pero ¿de quién? Ah, pues del conjunto Y, es decir, me toca como así hago el cambio variable, también me toca hacer una redefinición de los dominios y hasta de la función, que es lo que escribí aquí arriba. Es como para que tengamos conciencia de que no es simplemente un cambio variable así como tan inmediato, sino que no, para nosotros los límites solamente tienen sentido en puntos de acumulación del dominio de la función donde estoy calculando el límite. Entonces, como aquí este límite no es en la variable x, sino en la variable h, pues esta es una función que tiene que estar definida alrededor de cero. Y básicamente fue lo que hicimos acá, definiendo este conjunto. Bueno, esto yo sé que parece muy técnico, pero de verdad que vale la pena tener conciencia digamos, de estas, digamos, naturalezas topológicas del límite. Porque si no, pues esto sería un curso de cálculo 1 y pues no estaríamos haciendo nada. Bueno, eh, hay una caracterización de las derivadas que es muy interesante. Pues claro, ustedes pueden decir, pero es que yo ya sé calcular límites, entonces pues simplemente si yo quiero verificar si una función es diferenciable, pues calculo el límite en cada punto del dominio donde tenga sentido y bueno, y ahí lograrán concluir si sí o si no. Pero esta caracterización de las funciones diferenciables y de la derivada en sí mismo es muy útil, uno, para hacer extrapolaciones del concepto a espacios donde yo no tenga, digamos, álgebra. Recuerden que los reales son un campo y entonces eso es lo que me permite hacer, por ejemplo, cocientes. Pero si yo quisiera definir diferenciabilidad en un contexto donde yo no tenga esa estructura de campo, pero sí tenga, digamos, cierta estructura digamos, de sumas, entonces esta caracterización que está aquí en naranja puede ser útil. Ahora ustedes pueden decir, ¿cómo puedo tener sumas? Obviamente si tengo sumas, ¿cómo no puedo tener cocientes? Ahora tener sumas no implica tener automáticamente productos, porque puedo estar en un conjunto bastante abstracto, no de tipo como los racionales. Eh, y entonces podría no tener cocientes. Bueno, no le voy a dar más vueltas. Supongamos que yo tengo una función definida de R4 en R4, por ejemplo. Entonces, obviamente yo quisiera decir, bueno, ¿y qué significa que una función sea diferenciable? Entonces, en R4 tenemos estructura de espacio vectorial, o sea que los elementos de R4 se pueden sumar y entonces tiene sentido hacer cosas como f de a más h menos f de a. Pero no tiene sentido dividir por h, porque estaría dividiendo dos vectores de 4 dimensionales y eso no tiene ningún sentido. Entonces, reescribir esa noción de diferenciabilidad, digamos, en términos de donde de cierta forma elimino un poco esa necesidad del cociente puede ser útil.
Aunque digamos que se elimina, pero no del todo, porque digamos que esa información queda cargada acá, pero esta es una información un poquito más fácil de manejar. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Si yo tengo una función y tengo un elemento en el dominio, pero que también es un punto de acumulación del dominio, entonces una función es diferenciable en un punto si solamente si existe un número real c, tal que para cualquier elemento en X o en el dominio de la forma A más H, yo puedo escribir f de A más H como f de A más el número C por H, este H es el mismo que está acá, más un número R que va a depender de H. Aquí, digamos, bueno, efectivamente lo que hay aquí es una especie de función definida en el conjunto Y sub A, pero, pero digamos, ella podría ni siquiera ser bonita, es decir, nada tiene que ver con la continuidad o en esas cosas. Simplemente, cada vez que yo tenga f de A más H, ella se escribe como f de A más C por H, más algo que se llama un resto, y pues ese resto claramente va a depender de H. Ahora, lo interesante es que esos restos, cuando los divido por H, tienden a cero. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué digamos, tanto énfasis en reescribir, digamos, la diferenciabilidad de esta forma si igual aquí voy a tener un cociente? Fíjense que aquí lo que estoy diciendo es que RH tiende a cero mucho más rápido de lo que lo hace H. Entonces, si yo estuviera en espacios vectoriales, yo podría decir, por ejemplo, que estos RH tienden a cero mucho más rápido de lo que lo hace H. Entonces, simplemente aquí puedo poner una norma, ¿sí? Si estoy hablando de vectores o matrices o algo donde yo no puedo dividir. ¿Sí? O sea, fíjense que la norma de H es un número real y yo sí tengo multiplicación por escalar en un espacio vectorial. Bueno, yo no sé si ustedes analizaron un poco la definición de diferenciabilidad para campos vectoriales en el curso de cálculo avanzado, pero lo que uno hace es justamente eso. Obviamente aquí el seno es un número real, hay que poner aquí una transformación lineal, digamos que se va a evaluar en este vector, pero aquí sí aparece simplemente una función que va para ser un poco más rápido de lo que lo hace H y simplemente aquí calculamos esto con norma. Bueno, pero eso simplemente como por si recuerdan un poco, si no, estoy seguro que en el curso de análisis 2 retomarán esos detalles, digamos, como tan técnicos. Aquí pues estamos en R, que es un campo, entonces no nos podemos no preocuparnos mucho por eso. Bueno, ahora, cuando esto sucede, pues entonces este número C es exactamente la derivada de f en A. Entonces, es interesante y luego creo que al final de hoy vamos a probar la regla de la cadena, que con esta caracterización es mucho más fácil que si lo hago únicamente con límites. Bueno, entonces obviamente la prueba es una prueba en doble sentido, porque esto es un sí, solo sí. Entonces vamos a asumir que f es diferenciable y vamos a mostrar que para todo elemento en X, pues de la forma A más H, pues puedo reescribir esto de esta forma. Entonces, bueno, como ya sé quién es C, aquí me lo dice el mismo teorema, entonces vamos a tomar C como f' de A y vamos a tomar R definida en Y sub A, que ya vimos, digamos, cómo funciona este conjunto. Simplemente lo voy a definir como, pues, toda esta diferencia. Básicamente estoy despejando esta ecuación R de H porque como necesito una igualdad, pues no hay otra opción. Esa es la única opción para R de H. Sería f de A más H menos f de A menos f' de A por H. Y ya tengo la escritura, lo único que necesito chequear es que este límite tiende a cero, o sea que ese RH va a cero mucho más rápido de lo que lo hace H. Entonces, este límite, pues simplemente va a reemplazar quién es RH. Aquí tengo H, voy a separar aquí estos denominadores, me quedaría el límite de esta cantidad menos f' de A, porque aquí estas H se cancelan. Este es una constante para H, que el límite es cuando H tiende a cero, o sea que esto simplemente es f' de A. Y este límite, como la función es diferenciable, es exactamente f' de A, por definición. Y pues bueno, está diferenciada a cero. O sea que
si la función es diferenciable, efectivamente puedo escribir f de a más h de esta forma, y este resto sobre h tiende a cero. Es justamente lo que acabamos de probar. Ahora supongamos que pasa lo contrario, que de alguna forma f de a más h se escribe como una igualdad de esta forma para algún c y para algún r de h, de tal manera de que este r de h tiende a cero más rápido de lo que lo hace h. Entonces, bueno, por hipótesis, se me quedó la tilde por acá colgada. Por hipótesis, pues bueno, este límite da cero, ¿sí? Reemplazamos R de H, aquí también yo puedo despejar R de H, esto es una igualdad, esto no es una aproximación, ojo con eso, es exactamente igual. O sea que R de H sería F de A más H menos F de A menos C por H sobre H. Bueno, esto da cero, este límite da cero. Fíjense que yo puedo igual repartir denominadores, cancelar por aquí estas H's, y entonces ahora este límite existe y da cero, pero esto aquí es una constante, entonces necesariamente este límite de aquí tiene que existir, simplemente por álgebra de límites, porque lo que tengo es un límite igual a otro límite menos una constante. Si uno de esos límites existe, el otro automáticamente existe. Este existe por hipótesis, entonces este límite tiene que existir y además tiene que darse. O sea que lo que estoy diciendo es que f es diferenciable en A porque el límite existe. Eh, y bueno, pues ese C tiene que ser f' de A. O sea que, digamos, ahí tenemos la demostración en las dos implicaciones. Corolario de este resultado. Si f es diferenciable en A, entonces automáticamente f es continuo en A. Y este tal vez es mucho más conocido por su contrarrecíproco. O sea, ojo que lo que estoy diciendo es que si f no es continuo en A, entonces automáticamente f, bueno, f' de A no existe, para que me alcance el espacio. Sí, ese es, digamos, el contrarrecíproco de esta proposición, o la del corolario, y pues obviamente es igual de válida, ¿no? O sea que la continuidad en un punto se vuelve una condición necesaria para la diferenciabilidad. Ahora, ¿será suficiente? No sé, pero por lo menos este corolario dice que la continuidad es necesaria para la diferenciabilidad. Es decir, donde no hay continuidad, automáticamente no hay diferenciabilidad. Bueno, y la prueba es sencilla, es la misma que uno hace en los cursos de cálculo, simplemente el límite de RH sobre H es cero cuando H tiende a cero y el límite de H es cero cuando H tiende a cero. Entonces, el límite del producto es cero, pero ese producto es FA más H menos FA menos F' por H. Esto de acá está tendiendo a cero simplemente porque H tiende a cero. O sea que me queda límite de FA más H menos FA cuando h tiende a cero, este límite me está dando cero, recuerden que arrancamos con cero igual. Y entonces esto no está dependiendo de h, lo que está diciendo es que este límite tiende a f de a necesariamente. Si hago el cambio de variable del que hicimos, del que hablamos, o sea, ahora puedo ir entre h tiende a cero y x tiende a a de manera simple por esa eh, digamos, equivalencia topológica que hicimos al inicio. Entonces, esto lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a f de x menos f de a, y esto ya dijimos que da cero, y entonces lo que está diciendo es que f de x tiende a f de a cuando x tiende a, o sea que la función es continua. Entonces, bueno, repito, esta es la misma prueba que hace uno en los cursos de cálculo. Aquí no estamos haciendo nada nuevo. Bueno, hasta ahí cómo vamos, muchachos. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Ok,
Gracias. No, pero todo bien. Ok, gracias, Joan Sebastián Leal. Gracias, Alejandro. Eh, bueno, entonces continuamos. Bueno, podemos definir lo que se llaman derivadas laterales. ¿Por qué? Porque la derivada es un límite. Nosotros tenemos el concepto de límite lateral. Entonces podemos tratar de analizar la derivada solamente por izquierda, solamente por derecha. Obviamente, si yo tengo un punto del dominio que solamente, digamos, está acumulado sobre la parte izquierda del conjunto, es decir, solamente hay elementos cercanos a X por el lado derecho, entonces, bueno, eso lo llamamos puntos de acumulación a derecha. Bueno, si tengo un punto tal que, digamos, el conjunto se acumula solamente a uno de los dos lados de A, ya sea la derecha o la izquierda, pues ahí esa derivada lateral pues será la única derivada posible, porque simplemente es la única forma de aproximarme al elemento por puntos del dominio. Pero cuando los puntos, digamos, son de acumulación bilateral, es decir, tanto a la derecha como a la izquierda tengo elementos cercanos del dominio y tan cercanos como yo quiera, entonces yo puedo, digamos, la definición de límite, la definición de derivada sería hacer el límite cuando X se aproxima a A y pues puedo hacerlo tanto por izquierda como por derecha, como alternando, ¿sí? Recuerden que yo puedo acercarme a través de sucesiones y las sucesiones no tienen por qué ser monótonas. Pero puedo restringirme a analizar únicamente esas aproximaciones por uno de esos dos lados. Entonces, repito, cuando el punto de acumulación solamente es un punto de acumulación por derecha o por izquierda, pues la derivada que intentemos calcular en el caso de existir será la misma derivada lateral bueno, no hay nada más. Pero cuando el punto es de acumulación bilateral, puedo jugar a calcular las dos derivadas. Vamos a ver que eso tiene implicaciones interesantes en lo que viene. Entonces, bueno, simplemente la derivada por derecha de A, pues es el límite cuando X tiende a A por derecha, o el límite cuando H tiende a 0 por derecha, y lo mismo para la derivada, digamos, con un menos aquí abajo, que sería la derivada en A por izquierda. Entonces, obviamente, pues como estos son límites laterales, ya tenemos todos esos resultados sobre límites laterales, pues cuando el punto de acumulación bilateral, es decir, está tanto en x' más como en x' menos, entonces la función es diferenciable en A. Si solamente sí, pues existen las derivadas laterales y ellas coinciden. Porque son límites al final, o sea, f' en A es un límite y nosotros ya mostramos que si existen los límites por derecha y por izquierda y son iguales, pues entonces el límite total existe. Bueno, aquí hay una observación interesante y es que la existencia de los límites laterales, solamente la existencia garantiza la continuidad en el punto A, aun si ellos no coinciden. Claro, repito, nosotros ya probamos que la diferenciabilidad implica continuidad. O sea que la diferenciabilidad lateral implica una continuidad lateral. Es decir, la existencia de f' A más va a garantizar que el límite cuando x tiende a por derecha de f de x sea f de A. Y lo mismo, si tengo la derivada por izquierda también, solo con que exista, o sea, no necesito que sean iguales, solamente con que exista, pues entonces el límite cuando x tiende a por izquierda de f de x también tiene que ser f de A. Claro, porque voy a tener continuidades laterales, o sea, la continuidad quiere decir que cuando x tiende a un punto, sus imágenes convergen a la imagen de ese punto. Aquí ya automáticamente estos límites son iguales y entonces eso quiere decir que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a A, o sea que la función es continua en A. Y fíjense que no necesitamos en esta prueba o en este análisis más bien, porque esto es solamente una observación, no necesitamos
que esas derivadas fuesen iguales, o sea que la función es continua aún si las derivadas laterales no coinciden. Obviamente si no coinciden la función no es diferenciable en A, pero por lo menos sí estamos garantizando la continuidad. Entonces esto es interesante, es decir, la continuidad, aquí es donde uno nota que la continuidad en A es necesaria para la diferenciabilidad, pero no suficiente. ¿Por qué no suficiente? Porque seguro podemos construir ejemplos en donde estos números existan, no sean iguales, y entonces automáticamente la función será continua en A, pero no diferenciable en A, porque aquí medio diferente. Igual ahora vamos a ver un ejemplo, digamos, de eso, pero esto es un hecho. Bueno, aquí tengo tres ejemplos bastante sencillos porque, digamos, como estamos haciendo la teoría un poco desde cero, pues todavía no tenemos como muchas herramientas para mostrar diferenciabilidad. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las funciones constantes? Bueno, si yo tengo una función constante, yo puedo escribir f de a más h igual a f de a más 0 por h más 0. O sea que mi c sería 0 y mi r de h también sería 0. Fíjense que esta igualdad que está aquí es trivial porque como la función es constante, aquí simplemente estoy diciendo que k es igual a k más 0 más 0. O sea que k es igual a k. Eh, Claramente, si este 0 lo divido entre h y calculo el límite, pues da h. Obviamente esto está yendo a 0 mucho más rápido lo que lo hace h porque ya es 0. Entonces ya pues simplemente por el teorema que hicimos hace un rato, f es diferenciable y la derivada en a pues es 0. Y esto lo tengo para todos los a que estén en R. Si consideramos la función parte entera, porque todos conocen esa función, si alguien no la conoce, por favor, active su micrófono o escribe por el chat para definirla. Pero bueno, espero que la conozcan. Joan Sebastián. Ok, no, esos comentarios anteriores. Bueno, entonces parece que todos conocen la función parte entera. Bueno, esta función parte entera, entonces tenemos la siguiente situación. Para cualquier a que no sea entero, la derivada en a es 0. O sea, estoy diciendo que f es diferenciable y que esa derivada es 0. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque la función es localmente constante. Recuerden que el concepto de diferenciabilidad es local. O sea, cuando yo voy a calcular alguno de estos límites, por ejemplo, h tiende a 0, pues me interesa los valores de h cercanos a 0, sin ni siquiera tomar el valor de 0. O sea que digamos, todo el concepto es local. Entonces, cuando yo estoy en un elemento que no es entero, todos los puntos alrededor de A, todos tienen la misma imagen. O sea, la función es localmente constante en esos puntos. Entonces, por lo mismo que hicimos aquí arriba, pues la derivada en esos puntos da 0. Ahora, si tengo un punto entero, que son los puntos que estoy excluyendo de este primer análisis, entonces tengo esta situación. La derivada por derecha es 0. ¿Y por qué? Por la misma razón de la que estaba hablando. Hacia la derecha de un punto entero, la función es constante. Por tanto, la derivada va a ser 0. Pero la derivada por izquierda no existe. Y no existe porque es que estas funciones no son continuas por izquierda sobre los números enteros, es decir, ahí es donde la función hace un salto. Entonces, como ya vimos que la continuidad es una condición necesaria para la diferenciabilidad, entonces el hecho de que la función no sea continua me va a decir que este límite lateral no existe. No sé si ese análisis fue suficiente o alguien, digamos, si se perdió en alguna idea, pues la podemos repasar o podemos intentar argumentar de otra forma. Y tampoco tengo las gráficas de las funciones, pues porque son funciones conocidas. Entonces no sé si alguien quiera que detallemos más o con lo que hicimos fue suficientemente claro. José Ávila, ¿tú qué opinas, por ejemplo, sobre estos dos ejemplos? Pues el primero es inmediato, profesor. El segundo
pues los límites laterales no coinciden y por lo tanto el límite no existe, ¿ya? Sí, Sí, eso es. sí, claro, que obviamente estoy diciendo que no, esta función no es diferenciable en los enteros, pero estoy siendo mucho más fino, ¿no? Estoy incluso detallando los límites, Ajá. las derivadas laterales, porque fíjense que esta derivada lateral sí existe, da cero. La que no existe es la derivada por izquierda Y sobre los necesita que enteros. coincidan. Sí, claro, para la diferenciabilidad total en A necesito que coincidan. Claro, al no existir, pues ya automáticamente no voy a tener. Pero digamos que aquí se analiza un poquito más y quise analizar sobre los Sí, derivados uno, laterales. pues en la gráfica, pues uno ve, ¿no? Es constante a un lado y por el otro lado no hay nada. Entonces sí. Ah, ok, perfecto, gracias. Eh, ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Por ejemplo, Joan Izquierdo, ¿tú conoces la función parte entera? Sí, señor. ¿Cómo se define? Se define que si para todo X perteneciente a los R, entonces se va a tomar entre el valor que a la izquierda me tome el valor más cercano entero y a la derecha no me tome el valor. Mm, bueno, pero espera. Yo tengo un X real. ¿Cuál es la ¿Sí? imagen de ese X? El menor entero al menor, o sea, el menor entero siguiente, o ¿cómo se dice? El anterior entero, sí, que esté Bueno, más próximo. digamos, el entero inmediatamente a la izquierda del punto X. Eso. Ok. Bueno, la definición formal de la función parte entera es entre todos los enteros menores que X o iguales a X, tomamos el mayor. ¿Sí? Esa es la definición. El mayor entero menor o igual a X. Bueno, y este último ejemplo, que sé que también lo conocen, es la función valor absoluto. Entonces, para cualquier A negativo, su derivada es -1. Digamos que aquí voy a recurrir un poco más como a la idea que ustedes conocen, no hice la cuenta. Aunque podemos hacer este truco, ¿no? De cómo escribir f de a más h. Ahora lo puedo escribir. Y para los números positivos, la derivada es 1. O sea, estas derivadas son constantes. Pero en cero, eh, aquí yo me equivoqué. En cero, por un lado, tengo que la derivada lateral izquierda es 0 y por otro lado tengo que la derivada lateral derecha da 1. Entonces, las dos derivadas laterales existen. Eso quiere decir que la función valor absoluto es continua en cero, obviamente eso ya lo sabemos, pero a pesar de que existen, no coinciden y por eso la función no es diferenciable en cero. Bueno, a ver, pensemos aquí, ¿cómo escribo f de a más h con esas ideas? Yo tendría que escribir f de a más h. Si a es negativo, f de a más h es negativo también para h suficientemente cercano. O sea que esto se escribe como menos a menos h. Y esto es lo mismo que f de a más menos 1 por h más 0. Entonces fíjense que es casi como en la parte constante. Este sería mi R de H y obviamente al dividir por H se va a ir para 0. Aquí está la constante, aquí está el H y aquí está F de A. Entonces fíjense que de manera muy rápida, muy simple, concluyo esta información que tengo aquí arriba. Aquí tengo que poner aquí para H. Por ejemplo, menor o igual que el valor absoluto de H es suficientemente pequeño. Bueno, listo.
Entonces, tenemos ahí ya tres ejemplos, como por ahí nos adentrando un poco en el mundo de las derivadas. Eh, y vamos a continuar. Ah, bueno, esta es una aplicación muy interesante de las derivadas. Las derivadas en realidad en el cálculo, en el análisis, tienen muchísimas aplicaciones. Eh, o sea, bueno, digamos, en este momento no voy a detallar ni voy a hablar como en detalle ninguna, pero ustedes, digamos, ya han visto tres cursos de cálculo y yo creo que conocen las aplicaciones de las derivadas en cálculos de máximos y mínimos, en el mismo concepto de integrales, teorema fundamental del cálculo, bueno, etcétera. Entonces, bueno, esta es una de esas aplicaciones, la llamada regla del L'Hopital. Este enunciado de la regla del L'Hopital es quizás un poco el más simple, pero digamos versiones un poco más complejas terminan siendo derivaciones de esto que está acá. O sea que con esto es más que suficiente para tener una buena regla del L'Hopital. La idea es la siguiente: si tengo dos funciones sobre un mismo dominio, tengo un punto de acumulación del dominio que está en el dominio, y las dos funciones son diferenciables en A, y f de a igual a g de a igual a 0, y la derivada en a no es 0. Entonces, el límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x es f' de a sobre g' de a. Claro, recuerden que como las funciones son diferenciables en A, entonces automáticamente son continuas en A, ¿no? Entonces, y además, pues, las funciones valen 0. Entonces, simplemente, es básicamente un truco algebraico. Si yo hago el límite de ese cociente que estoy intentando calcular, ese es exactamente el límite cuando x tiende a de, y puedo dividir por x menos a, tanto en el numerador como en el denominador. Fíjense que cuando x tiende a, en la definición del límite siempre tomamos 0 menor que valor absoluto de x menos a menor que delta. Es decir, yo estoy interesado en todos los valores cercanos a, pero no estoy interesado en el mismo A. Entonces aquí no es que esté haciendo divisiones por cero ni nada de eso. Esto está bastante bien definido. Pero fíjense que como f de a es 0, entonces simplemente puedo poner aquí menos f de a, y como g de a también es 0, pues yo puedo simplemente poner aquí menos g de a. Entonces ahora tengo el límite de un cociente donde tanto el límite en el numerador como en el denominador existen. Entonces por el álgebra de límites, este cociente existe, o el límite de este cociente existe, y es exactamente el cociente de los límites. Pero pues el límite del numerador es f' de a y el límite del denominador es g' de a. Entonces fíjense que es bastante sencilla esta prueba. Creo que es más o menos la misma prueba que uno hace en los cursos de cálculo 1. Bueno, y tenemos unas reglas operacionales sobre la derivada que ustedes también conocen bastante bien. Si tengo dos funciones diferenciables en un punto A, entonces la suma de funciones es diferenciable en A y su derivada es la suma de las derivadas. El producto de funciones es diferenciable en A y su derivada es esto que está aquí, que se conoce como regla de Leibniz, que es derivada de una de ellas en A por la segunda función sin derivar, más, digamos, lo mismo que hice ahora, pero al contrario, la primera derivada sin derivar por la derivada de la segunda. Esto se le conoce como regla de Leibniz. Y la tercera, si tengo el cociente de las funciones es diferenciable en A cuando la función en A no vale 0. Y bueno, tenemos esta regla. Repito, estas reglas ustedes las conocen bien y de hecho no las voy a probar. Si quieren revisar la prueba, pues pueden ir y chequear su cuaderno de cálculo 1 o cualquier libro de cálculo y digamos son bastante sencillas de llevar. Como son límites, pues simplemente hay que hacer los límites adecuados, sumar, restar cosas, hacer como trucos algebraicos, muy parecido a lo que hice aquí arriba. Entonces sé que no les va a causar ninguna dificultad y repito, son reglas que ustedes deben conocer casi como si fueran las tablas de multiplicar. Bueno, sí es un poco más interesante analizar qué pasa con la regla de la cadena. Yo no sé si en el curso de cálculo que ustedes tomaron hicieron la prueba de la regla de la cadena, pero creo que aquí sí vale la pena no pasar por alto esa prueba. Y la prueba en realidad es muy sencilla, usando la caracterización que hicimos en el primer teorema.
Entonces la idea es la siguiente. Tengo una función de x en R, otra función g de y en R. Voy a suponer que f de x está contenido en y, condición necesaria para poder hacer la composición de funciones. Eh, Vamos a suponer que A es un punto de acumulación del dominio y que está en el dominio de la función f. Y vamos a suponer que f de A es un punto de acumulación del, digamos, del dominio de G y también está en el dominio de G. Bueno, que esté en Y es inmediato porque f de A está en f de X, estoy suponiendo que está contenido en Y. Pero digamos que es para tener todas las hipótesis y poder hacer derivadas. Entonces lo que dice esta regla de la cadena es que si f es diferenciable en A y g es diferenciable en B, entonces la composición es diferenciable en A y su derivada satisface esta regla, que se conoce como regla de la cadena. Bueno, claro, también esta es una regla que ustedes conocen bastante bien. Entonces vamos a hacer la prueba y vamos a hacerla de la forma más natural. O sea, vamos a ir dejando, vamos a ir llevando la mano a ver cómo nos va. Entonces, como la función es diferenciable en A, yo sé que f de A más h lo puedo escribir como f de A más f' de A por h más un resto, donde ese resto tiende a cero mucho más rápido de lo que lo hace h. O sea, este cociente da cero. Y vamos a denotar k como f de A más h menos f de A. Este es quizás el único truquito ahí que uno dice, bueno, ¿y por qué es que defino el k de esta forma? Pero ahora van a ver por qué. Entonces, si yo defino el k de esa forma, entonces, pues f de A más h lo voy a escribir simplemente como b más k. ¿Ves? Fíjense que simplemente paso esto aquí a sumar y pues, y recuerden que b es f de A, entonces simplemente me queda que b más k o k más b es f de A más h. Y este b más k es un elemento en las imágenes porque es la imagen de alguien, es la imagen de A más h. Y eso está contenido en y. Además, ¿qué pasa si h tiende a cero? Si h tiende a cero, f de A más h tiende a f de A, porque la función es continua en A, y entonces me queda que esto tiende a f de A. Recuerden que b es f de A, y entonces k está tendiendo a cero. O sea, sí, bueno, tal vez aquí se ve más fácil. Esto tiende a f de A, y aquí ya está f de A, y entonces la diferencia da cero en el límite. O sea que k tiende a cero. Bueno, por hipótesis, g de b más k es g de b más g' de b por k más s de k, donde s de k tiende a cero mucho más rápido de lo que lo hace k, o sea, este cociente da cero. Entonces vamos a ver qué tengo en conclusión, porque ahora quiero escribir la composición. G compuesto f en A más h, que sería este g de b más k, sería igual. Bueno, aquí lo tengo. Esto es G de f de A más h, pero f de A más h es b más k, entonces esto es G de b más k. G de b más k es esto que tengo aquí arriba, entonces G de b más G' de b por k más s de k. Voy a reemplazar quién es k. Ojo porque aquí k lo definí como f de A más h menos f de A. Pero de esta igualdad que tengo acá, si yo despejo o paso a restar aquí f de A más h, ese k también lo puedo ver como f' de A por h más r. O sea que voy a reemplazar aquí k, pero en esa otra forma de escribir. De hecho, hagamos esa aclaración acá. Esto es exactamente igual a f' de A por h más r de h. Es decir, el k que definí lo puedo ver o lo puedo escribir como esto o también lo puedo escribir como esto. Bueno, en ese caso voy a usar la segunda escritura. Entonces simplemente aquí lo que hice fue reemplazar k por este valor y aquí lo único que estoy haciendo es operando, pues simplemente me queda esto por esto por esto. Entonces me queda g de evaluada en f de A, g' evaluada en f de A por f' de A y por h, que aquí está f' por h, y me quedaría g'
por f de a por r de h, o sea, la multiplicación de este por este, más s de k. Entonces, fíjense que esta función que tengo acá está dependiendo de h. Ahora, ustedes pueden decir, depende de h y depende de k. Sí, pero pues reemplacen k. O sea, puedo reemplazar aquí por f de a más h menos f de a. O sea que esto depende de h y esto depende de k, pero k depende de h, o sea que al final todo está dependiendo de h. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es g de f de a más h es igual a g de f de a más este número, que es g' en f de a por f' de a, que va multiplicado por h, más otra cosa que depende de h. Este es como mi resto para la función g compuesto f. Si este resto tiende a cero más rápido de lo que lo hace h, ya la función es diferenciable y este numerito que me quedó acá es la derivada. Eso fue el primer teorema. O sea que lo único que necesito chequear es si este límite, o sea, el límite de sigma de h sobre h, existe y da cero. Si logro probar que este límite da cero, repito, la conclusión es que g compuesto f es continua y la derivada en a es exactamente este número aquí que está multiplicando a h, así como de manera mágica. Entonces vamos a hacer esa cuenta, vamos a hacer el límite cuando h tiende a 0 de sigma de h. Entonces simplemente aquí reemplacé sigma, recuerden que sigma es g' en f de a por r de h más s de k. Aquí, pues esto no depende de h, entonces voy a repartir el denominador h, esto no depende de h, lo puedo sacar del límite. O sea que me queda g' de f de a por el límite de r de h sobre h, eso está muy bien porque este límite existe y además sabemos que da 0. Y aquí me queda el límite de s de k sobre h. Entonces vamos a hacer este truco algebraico que es multiplicar y dividir por h. Y ahora tengo dos límites. Digamos, tengo dos productos que lo voy a analizar como dos límites. Repito, este de aquí ya dio 0 y 0 por esta cantidad da 0. O sea que ya no me voy a preocupar por esta parte que está acá. O sea, ya no me interesa. Aquí pues voy a partir en dos límites. Tendría el límite cuando k tiende a 0 de s de k sobre k. Y fíjense que es un cambio sutil. Cambié h tiende a 0 por k tiende a 0. Pero es que recuerden que h tiende a 0 implica que k tiende a 0. O sea que simplemente puedo hacer un cambio variable allí. Y aquí me queda k sobre h, pero recuerden que k es f de a más h menos f de a. Aquí estoy usando la primera definición de k. Y entonces, bueno, este límite se queda a 0 porque eso viene de la diferenciabilidad de la función g. Entonces aquí tengo este límite, entonces este de aquí va para 0. Y el segundo límite es f' en a, porque ya sabemos que f es diferenciable en a. Y 0 por este numerito que está acá, pues me va a dar 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? Tengo g compuesto f en a más h, escrito de esta forma. De hecho, aquí me gustaría escribir más así. Vamos a concentrarnos en la función. Perdón. La función es g compuesto f. Y listo. Y aquí lo mismo. O sea, estamos analizando en este caso la composición de funciones. Esto es g compuesto f en a. Aquí me aparece mi numerito c. Aquí no necesito escribir composición, simplemente aquí hay un número c que está multiplicado por h más otra cosa que depende de h y esa otra cosa sobre h tiene límite 0 cuando h tiende a 0. Entonces el primer teorema me dice que la función es compuesta es diferenciable y esto que está aquí es justamente la derivada. Entonces ahí quedó probada la regla de la caída. Bueno, ¿alguna inquietud, muchachos? Profesor, yo tengo una duda. Adelante, José. Aquí, ya al final de la demostración, cuando usted multiplica y divide por k, no habría problema cuando ese k, pues, a valores próximos a cero con h da cero. El k puede dar cero para diferentes valores de h, como está definido, ¿no? Mm,
sí entiendo. A ver, pensemos un momentico. Bueno, sí, creo que tienes razón, pero lo que pasa es que, bueno, sí, yo estoy, obviamente como yo tengo una composición de funciones, aquí, digamos, tengo dos funciones con dominios bastante diferentes. Porque esta función que está acá, que fíjense que me da este límite, esta función que está aquí, k sobre h, tiene dominio el conjunto que yo llamé y sub a, ¿no? Pero este conjunto que está acá tiene otro dominio, que como tú lo aclaras, porque obviamente cuando k sea cero, pues simplemente esto no está definido. Pero simplemente este dominio puede ser un poco más pequeño. O sea, podría estar simplemente contenido en el anterior. Simplemente yo defino esta función donde tenga sentido, o sea, obviamente para valores, digamos, h, claro, tengo que quitar los h. O sea, lo que está diciendo José es que yo puedo tener esta situación, puedo tener que f de a más h se coincida con f de a para valores de Pues h, sí, no cero. constante, F, o sea, ahí daría eso. Perdón, no, constante. Sí, que sea constante, sí. Podría darse esa situación. ¿Sí? Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Yo me acuerdo, pues cuando leí esta prueba también está en Apóstol y él usa un juego algebraico para evitar ese problema ahí, pero pues, más bien como muy artificial, no lo entendí en su momento. Debería volverlo a leer. Bueno, voy a pensarlo como en detalle, porque, bueno, sí, por ejemplo, si la función f es constante, entonces en realidad digamos, esto que estoy haciendo acá no tendría sentido, casi que, bueno, para ningún k, porque estaba pensando simplemente restringirme, o sea, restringir esta función, o sea, bueno, obviamente la de la derecha no tiene problema, esta función restringirla a un dominio más pequeño donde sí tenga sentido. Pero en el caso constante Pero nunca en va a el tener caso, sentido. sí, en el caso constante estaría intentando hacer sobre un conjunto vacío. O sea, estaría diciendo es que, claro, lo que yo necesitaría garantizar de alguna forma es que supongamos que un conjunto lo vaya a llamar y sub a y el otro conjunto tendría que llamarlo y de f sub a. Entonces, si este conjunto llegase a ser vacío, si llega a ser distinto de vacío, pues simplemente, bueno, perdón, va a escribir. O sea, tengo el conjunto y sub a y el que llamaría y sub a. Entonces la pregunta es, bueno, yo tengo 0 un punto de acumulación de y sub a, necesito de alguna forma garantizar que 0 sea un punto de acumulación también de este. Aquí es donde estoy manejando, digamos, la variable h y aquí es donde estoy manejando la variable k. Eh, bueno, déjame pensarlo y la próxima clase lo analizamos porque, bueno, al final yo lo que necesito es probar que el límite cuando h tiende a 0 de ese k sobre h es igual a 0, ¿no? Entonces de pronto tal vez vamos a tener que hacerlo con epsilon ciertas, o sea, usando la definición formal del límite. Lo que yo sí tengo es que cuando h tiende a 0, k tiende a 0, y si k tiende a 0, eh, k sobre k también tiende a 0. Pero
Claro, o sea, digamos, el paso crítico que está mencionando José es justo acá, cuando hago el cambio de variable. Sí, Bueno, déjame lo pienso y lo discutimos en la próxima clase. Yo la verdad eh, creo que lo pasé por alto y simplemente hice el cambio, multipliqué y dividí por K. Regálame un segundo a chequear qué dice el libro. El libro es exactamente lo mismo. Multiplica y divide por K y dice que ese K sobre H tiende a cero. Bueno, yo creo que lo más sano sería hacer el límite por definición, porque, digamos, lo que yo tengo S de K, o sea, lo que quiero analizar es el límite de S de K sobre H, ¿cierto? Cuando H tiende a cero. Entonces, pensemos esto como una función a trozos. Entonces, si K es cero, ¿cierto? Entonces, pues simplemente tendría S de cero. Bueno, pero K va bien. Si f de A más H es igual a f de A, bueno, entonces, bueno, tengo que ver qué pasa ahí. Y si f de A más H es distinto de f de A, entonces ahora aquí en este caso sí puedo hacer S de K sobre H igual a S de K sobre K por f de A más H menos f de A sobre H. Ahora, si f de A más H es igual a f de A, entonces, ya, lo que pasa es que en estos casos, g de f de A más H va a ser igual a g de f de A, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago ahí? Pues simplemente sumo 0 por h más 0. O sea, yo creo que es que esta función, de pronto más bien deberíamos hacer esto. Sigma de h, podemos definirla a trozos. La voy a definir como g' de f de A por r de h más s de k cuando f de A más h, bueno, cuando k no sea 0 más bien. Y voy a definirla como 0 cuando k es igual a 0. Entonces, cuando estoy haciendo este límite, simplemente me puedo restringir a los casos. O sea, si k vale 0, pues simplemente aquí estaré haciendo 0 sobre h y esa cantidad es 0. Y cuando no sea 0, entonces ahí ya puedo hacer este truco. Sí, voy a escribirlo bien para la próxima clase y digamos, vamos a empezar la clase analizándolo así. Pero yo creo que puedo más bien, cuando escribo esta igualdad que está aquí, la puedo reescribir definiendo esta función sigma de h a trozos.
Y si la defino a trozos, entonces no voy a tener problema. Y hacemos el límite, hacemos este límite, que bueno, sería al final queda SK sobre H. Hacemos ese límite por definición. Lo podemos hacer por definición sin problema, porque en este caso, y lo podemos hacer por ejemplo con la sucesión, porque si la sucesión tiende a cero, y estoy evaluando en puntos donde k vale 0, entonces simplemente estaré haciendo 0 menos 0, que va a ser menor que epsilon. Y en los otros casos, pues simplemente aplico esta idea. Entonces, ¿sí, José? Sí, profesor. Gracias. Fíjense que al final, o sea, la meta es tener esta igualdad, diciendo quién es esta función, o diciendo quién es este resto. Entonces, pero repito, este resto no es que tenga una expresión algebraica o algo, simplemente yo tengo que decir quién es ese resto. Entonces, ese resto puedo definirlo a trozos. Cuando esta cantidad y esta cantidad son iguales, pues simplemente yo defino el C como un 0 y aquí multiplico por H y aquí le sumo 0. Ahí no va a pasar nada. Pero cuando estas dos cantidades no sean, cuando f de a más h y f de a no sean la misma, o sea que estas cantidades probablemente no son iguales, pues yo puedo definirla haciendo esta igualdad. Y al final lo que yo necesito es ver que esa función, fíjense que lo que lo he repetido mucho, yo quiero mostrar que esa función tiende a cero más rápido de lo que lo hace h. En los puntos donde ella vale 0, pues ya tiende a cero, más rápido que cualquier otra cosa que tiende a cero. Y en los puntos donde no, pues digamos, este análisis que tengo aquí abajo es suficiente. Creo que eso soluciona bastante bien. José, muchas gracias. Yo no había caído en cuenta como en ese detalle bastante técnico. Y yo creo que sí, lo mejor será definir G de H un poco a trozos. Sí, José, ¿te parece? Sí, no, la idea de las demostraciones es muy buena, solamente pues un detalle muy específico que creo que sí, lo que usted anota creo que debe ser suficiente. Sí, yo creo que con definir la función a trozos es suficiente y digamos para no complicarnos un poco con esta idea, podemos hacer el límite no usando estas reglas de límites que use acá, sino por ejemplo haciendo el límite por sucesiones, que creo que puede ser muchísimo más rápido y más sencillo. Pero vale, José, muchas gracias por la observación. Voy a hacerlo con detalle, la reescribimos y en la próxima clase podemos empezar con eso. Pero muy buena observación, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Por ejemplo, Alex, ¿todo ok? Bueno, Alex de pronto está tomando un café. Lina Marcela, ¿cómo vamos? Profe, hasta ahora todo bien. Ok, ¿entendiste la discusión que planteó José? Sí, profe, sí la entendí. Ok. Pues en realidad no había caído en cuenta al principio, pero sí tiene razón. Sí, no, yo creo que esto soluciona bastante bien. Definamos sigma de evaluado en H como algo a trozos y una vez que lo defino a trozos podemos hacer el límite usando sucesiones. Con sucesiones saldrá así en dos renglones, tal y como está acá. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, como aplicación de regla de la cadena tenemos este corolario muy interesante. Que habla sobre la diferenciabilidad de la inversa de una función diferenciable, biyectiva y diferenciable. Eso que ustedes ven acá, que aparece un poquito medio trivial, casi como una especie de regla de derivación, tiene muchísimas consecuencias y en contextos más generales es mucho más difícil de probar. Aquí estoy diciendo que si tengo una función, una biyección que es diferenciable en un punto y la inversa es continua en la imagen de ese punto, entonces la inversa es diferenciable en donde corresponde la imagen de ese punto, si solamente si la derivada en ese punto es diferente de cero. Casi que me atrevo a decir que esa es como una primera versión de lo que se
conoce como el teorema de la función inversa. Cuando estén ustedes en el curso de análisis 2 y estén analizando funciones de varias variables o campos vectoriales, el teorema de la función inversa es muy importante y bastante complicado de probar. Obviamente en R se simplifica mucho todo y básicamente esta sería como la primera idea del teorema de la función inversa. Porque lo que estamos haciendo es garantizando diferenciabilidad sobre la inversa de una función. Y, y bueno, pues obviamente lo que es de esperarse, uno esperaría que la derivada de la inversa sea algo así como el inverso multiplicativo de la derivada de la función, y por eso ese número no puede ser cero. Bueno, pero eso al final es un corolario de la regla de la cadena. Entonces lo que hice esto es, bueno, tengo una biyección, una función diferenciable en un punto donde tiene sentido hablar de diferenciabilidad. La función inversa la vamos a llamar g. Entonces g es diferenciable en f de a si solamente si la derivada en a no es cero. Ojo porque estoy necesitando como hipótesis la continuidad de la inversa. Ya nosotros vimos en la parte de continuidad que garantizar la continuidad sobre la función inversa, digamos, bajo ciertas condiciones se puede tener. Por ejemplo, que la función esté definida sobre un intervalo y que la función sea monótona. O sea, nosotros ya vimos algunas consecuencias, digamos, o digamos algunas hipótesis suficientes para garantizar continuidad sobre la inversa. Pero quiero que hagan mucha reflexión sobre por qué es tan importante esta hipótesis. O sea, fíjense que el hecho de que la función sea diferenciable en A, que lo que va a decir es que es continua en A, no implica, o parece ser que no implica de manera automática que la inversa sea continua en A. Ahí vale la pena que piensen en algunos contraejemplos, pero les queda tarea para la próxima clase. La próxima clase también, después de revisar un poco la regla de la cadena, podemos ver qué ejemplos traen ustedes. Es decir, tengo una función continua o diferenciable en un punto y que es biyectiva, la inversa no necesariamente es continua en la imagen del punto. Entonces, piensen un poco. Bueno, pero con esta hipótesis va a ser bastante sencillo probar que la función es diferenciable en A y, bueno, sí, solamente si la derivada no es cero. Bueno, entonces analicemos lo siguiente. F de A está en el dominio, bueno, en el dominio de G o en el codominio. Bueno, claramente, pues porque la función es biyectiva. Pero es un punto de acumulación. Y chequemos que efectivamente sea un punto de acumulación. O sea, que f de a está en Y, pues la función va de X en Y, es una biyección. Pues lo que está diciendo es que f de a es la imagen de alguien, trivial, es la imagen de A. Pero que sea un punto de acumulación ya no es tan inmediato. Entonces vamos a ver cómo probamos eso. Si yo tengo una sucesión que converge a A, pero no toma el valor de A nunca, eso no lo puedo tener por ser A un punto de acumulación de X, entonces las imágenes de esos puntos estarán en el conjunto, pero nunca tomarán el valor de f de A. Eso no es inmediato siempre, eso es una consecuencia de la inyectividad de la función f. Claro, porque yo podría tener puntos que no son A, pero que sus imágenes sí sean A. Pero si la función es inyectiva, eso no pasa. Entonces, el hecho de que los xn no sean A y ninguno A y la función f sea inyectiva, me dice que estas imágenes, pues obviamente están en Y, pero nunca tomarán el valor de f de A. Ahora, como la función es continua, eso lo tengo por la diferenciabilidad, entonces las imágenes convergen a la imagen del límite. En este caso, pues como tienden a, pues las imágenes convergerán a f de A. Y eso pues ya me dice que f de A es un punto de acumulación de Y, porque existe una sucesión que converge ese valor, y esa sucesión nunca toma el valor de f de A. Listo. Entonces simplemente era como una observación para ver que tengo todas las hipótesis y puedo hablar de diferenciabilidad y utilizar la regla de la cadena. Bueno, analicemos una de las direcciones. Supongamos que f es diferenciable en A. Necesito garantizar que f' de A no es cero. Entonces,
yo tengo la igualdad G compuesto f de x igual a x. Entonces la regla de la cadena lo que me dice es que la composición es diferenciable en A y que esa derivada es G' en f de A por f' de A, pero esa es la función identidad que, digamos, como ya mostré hace un rato, pues tiene derivada en todos los puntos 1, o sea que eso debe ser igual a 1. O sea que este número f' de A pues no puede ser 0, porque multiplicado con este otro pues debe dar 1, entonces pues, no puede ser 0. Bueno, esa era como la parte simple. Vamos a analizar la otra dirección. Si la derivada en A no es 0, entonces automáticamente la función g es diferenciable en f de A. Entonces, bueno, lo que quiero ver es que existe este límite. O sea, si yo quiero ver que g es diferenciable en f de A, pues lo que tengo que hacer es el límite cuando y tiende a f de A de g de y menos g de f de A sobre y menos f de A. Entonces, para mostrar que este límite existe, vamos a hacerlo con sucesiones. Ya creo que hace rato no hacemos límites con sucesiones. Entonces, vamos a tomar una sucesión en y que converja a f de A. Entonces, si logro mostrar que para esa sucesión este cociente tiende a alguna cosa, pues entonces el límite existe porque al final lo estaría probando para todas las sucesiones que convergen a f de A. Entonces, como los y sub n están en y son las imágenes de la función f, pues para cada uno de esos yn, o para cada uno de esos índices n, yn es la imagen de alguien, o sea, de algún xn. Entonces vamos a escribir los y como f de xn. Entonces, la continuidad de G en f de A implica que si yo aplico G a estos elementos, eso converge a G de f de A. O sea que G de f de xn converge a G de f de A. O sea, o los G de yn convergen a G del límite, que es f de A. Pero como G es la inversa de f, pues esta composición da xn y esta composición aquí da A. O sea que lo que estoy diciendo es que xn converge a A. Entonces vamos a analizar el límite cuando n tiende a infinito de ese cociente evaluado en la sucesión y sub n. Entonces los g de yn me dieron xn, g de f de A da A, los yn los puedo escribir como f de xn y f de A lo dejo como f de A. Entonces lo que tengo es límite cuando n tiende a infinito de este cociente. Pero este cociente lo puedo escribir como f de xn menos f de A, o sea, voy a invertir un poco aquí la posición, dividir por x menos a, y esto lo eleo a la menos 1. Y bueno, como esto de aquí tiende a f' de A, que no es un número 0, entonces este límite efectivamente existe y es 1 sobre el límite que ya dijimos que era f' de A. O sea que simplemente este límite existe para cualquier sucesión yn que tienda a f de A, y eso lo que dice es que este límite existe y obviamente ese límite pues será este valor. Entonces ahí queda probado, digamos, esta especie de teorema de la función inversa. Bueno, fíjense que en cualquier caso, pues g' de f de A es 1 sobre f' de A. Entonces, es como lo que estaría diciendo la regla de la cadena. Bueno, hasta ahí como vamos, muchachos. Profe, tengo una dudita, no tengo tan claro por qué es que decimos que G' de f de A por f' de A es igual a 1. Acá. Sí, señor. Porque, mira, yo tengo dos funciones. Tengo g compuesto f y tengo x. Esta función es diferenciable en A. Y esta función claramente es diferenciable en A también. Llamamos a esta h, ¿listo? Entonces, ¿cuánto es h' de A, Alejandro? 1. 1, ok. Ajá. ¿Y cuánto es g compuesto f' en A?
Entonces, pues lo acabamos de probar, la regla de la cadena dice que prima en f de A por f' de A. Bueno, pues resulta que es que esta función y esta son la misma, entonces las derivadas en A tienen que ser iguales, o sea que estas cosas son iguales. Ah, vale, vale, profe, muchas gracias. ¿Sí? Recuerda que G es la inversa de F, o sea que si yo hago G de F de X, pues da X. Igual que si hago F de G de X, ¿no? Pero en este caso estoy analizando solo la primera igualdad. Entonces, lo que estoy diciendo es, esta función y la función X son la misma, entonces pues yo las derivo por aparte y pues las derivadas deben coincidir porque son la misma función. ¿Correcto, Alejandro? Sí, señor. Muchas gracias. Vale, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Vale, continuemos. Bueno, digamos que todo lo que hicimos antes, yo sé que ustedes lo conocen, de verdad, pero qué pena repetir tantas cosas que ustedes ya saben, cosas de cálculo 1. Aquí vamos a empezar a hacer análisis un poquito interesantes y que creo que en los cursos de cálculo 1 tal vez por tiempo no se hace. La pregunta es, ¿qué tipo de información yo puedo obtener sobre la función a partir de información sobre la derivada? Entonces, vamos a empezar por ahora con límites laterales, que me parece que es un poco más simple, y a ver qué tipo de información sacamos, al menos del signo de la derivada. Entonces, supongamos que yo tengo una función de x en R y que tengo un punto de acumulación a la derecha del dominio, que también está en el dominio, y supongamos que la función tiene derivada por derecha en el punto A, entonces, y que esa derivada es positiva. Entonces, supongamos que pasa eso. Entonces, lo que dice este teorema es que existe un delta tal que todos los elementos del dominio que estén a la derecha de a la derecha, pues porque estamos aquí analizando la derivada por derecha, pero a distancia menor que delta, tienen imagen más grande que A. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que la función respeta un poco la monotonicidad entre X y A, es decir, A es más pequeño que X, F de A es más pequeño que F de X. La prueba es muy sencilla, ¿sí? De hecho, aquí hay una prueba escrita, pero analicémoslo de esta forma. La derivada es un límite. Entonces, lo que estoy diciendo es que un límite lateral, pero al final un límite. Entonces, lo que estoy diciendo es que ese límite es positivo. Entonces, nosotros ya vimos ese teorema de conservación del signo para límites. Y si el límite de una función tiene signo, entonces en una vecindad cercana donde yo esté calculando el límite, ese signo se preserva. Entonces, aquí lo que estaría diciendo yo, antes de analizar la prueba, vamos a analizar eso. O sea, yo tendría que f' más de a es el límite cuando x tiende a por derecha de f de x menos f de a sobre x menos a. Entonces, lo que estoy diciendo es que si esto es positivo, entonces la función a la que yo le estoy calculando el límite tiene que mantenerse con el mismo signo para valores cercanos de x. O sea, digamos como que x en una bola de radio delta con centro en A, intersecado con X, pero como esto es un límite lateral, bueno, y aquí podría quitar el A, ¿no? Recuerden que en los límites a mí no me interesa el valor del límite. Entonces quitemos aquí A para ser más exactos. Entonces un X que esté aquí, pero que además esté, bueno, pude haberlo quitado acá, con la desigualdad. Bueno, X mayor que A. Entonces, si X es más grande que A, este cociente que está aquí es positivo. Pero si ese cociente es positivo, perdón, este denominador es positivo, pero todo el cociente también es positivo, entonces el numerador también debería ser positivo, es decir, que f de x está por encima de f de a. Vean que ahí ya lo demostré. Obviamente la prueba es lo mismo, solo que casi que repito, o sea, repite la demostración del teorema de la conservación del signo. Pero pues hagámoslo simplemente. Tomemos epsilon como f', bueno, la derivada por derecha en A,
Y entonces, pues por definición de límite, yo sé que existe un delta, tal que si X está en el dominio y X está entre A y A más delta, o sea, esta distancia menor a distancia menor delta de A, pero por la derecha, entonces, pues el cociente menos el valor límite es menor que epsilon. O sea, aquí va epsilon una definición, solo que yo repetí el epsilon como f'. Bueno, entonces lo que está diciendo es que esto que está aquí adentro está a la derecha de menos f' y a la derecha, perdón, a la derecha de menos f' y a la izquierda de f'. O sea, está entre menos epsilon y epsilon. Bueno, fíjense que aquí esto se cancela con esto, o simplemente si sumo f' en todas partes, lo que voy a concluir es que f de x menos f de a sobre x menos a es mayor que cero. Y si esto es mayor que cero, como el denominador es positivo, pues el numerador es positivo, o sea que f de x es más grande que f de a. Es exactamente lo mismo que hice acá, solo que aquí casi que repito la demostración de la conservación del signo. Espero que esos teoremas que hicimos para límites donde se, digamos, conservación de signos, ese tipo de cosas, eh, pues como que las tengan muy presentes porque no vale la pena estar repitiendo siempre como tanto en las pruebas. Esto sale rápido haciendo lo otro. Bueno, y obviamente, análogamente, si la derivada por izquierda llegase a ser positiva, entonces yo tengo digamos que se sigue respetando esa monotonicidad entre x y a, pero por izquierda, ¿no? O sea, cuando x sea menor que a, pues f de x será menor que f de a. Bueno, eso lo que me dice es que cuando yo tengo una función monótona, no decreciente, y alguna de las derivadas laterales existe, pues ellas deben ser mayores o iguales a cero. La que exista, ¿no? O sea, cualquiera. ¿Y por qué? Ah, porque si alguna de ellas fuera negativa, entonces por el teorema que hicimos ahorita, o sea, tendría signo, bueno, aquí lo hice con positivo, obviamente también vale con negativo, entonces la función no respetaría la monotonicidad de las preimágenes y entonces no podría ser no decreciente. Entonces, digamos que es inmediato. Bueno, entonces hasta ahí como vamos, muchachos, ¿bien? Sí, profe, está claro. Bueno, entonces esto es muy importante, o sea, fíjense que es interesante, lo que estoy diciendo es, si en un punto yo tengo que la derivada, lateral, izquierda, derecha, derivada total, no sé, tiene signo, en este caso, por ejemplo, positiva, entonces la función respeta el orden que yo tengo entre A y elementos cercanos a A. ¿Listo? Bueno. Ahora viene esta pregunta interesantísima. Supongamos que la función, perdón, que el punto es de acumulación bilateral, es decir, hay puntos cercanos del dominio tanto por derecha como por izquierda, y pues obviamente que está en el dominio. Y supongamos que la función es diferenciable en A y es positiva. Entonces yo puedo decir que la función es creciente alrededor de A, o sea, en alguna vecindad la función es creciente. ¿Qué opinan ustedes? Pero no le estoy pidiendo demostrar o refutar, simplemente, o sea, ¿qué opinan? O sea, ¿qué les dice su intuición como matemáticos? A ver, por ejemplo, Naren, ¿tú qué opinas? ¿Que la respuesta es sí o no? Bueno, Naren dice que sí. ¿Alguna intuición? O sea, repito, no te estoy viendo que lo demuestres. O sea,
Bueno, Naren dice que sí porque lo siente en su corazón, pero no tiene ninguna intuición. No sé, ¿alguien más? Lina. Bueno, ya te doy la palabra, José. Lina, ¿tiene alguna? Dice que la derivada es la pendiente, entonces la pendiente de f es positiva y por tanto f tiene que crecer. Muy bien, Naren. Claro, yo tengo. Esto es lo que nos enseñan en los cursos de cálculo, ¿no? O sea, yo estoy aquí en A y aquí estoy en perdón, en f de A. Y entonces aquí estoy en el punto de coordenadas A, f de A. Y la derivada tiene una interpretación geométrica. De hecho, hoy no hablé nada de eso, espero la próxima que va a tener algo más de tiempo. En donde aquí hay como una recta tangente y la pendiente de esa recta tangente es esa f' de A y este número es positivo y como es positivo entonces esta recta crece y lo que uno le enseña es que la función, o al menos su gráfica, localmente se parece a su tangente, entonces pues tiene que crecer. Ese creo que es el razonamiento de Naren. ¿Sí, Naren? Ese es... Ok, listo, muy bien. José, tienes la palabra. Pues no, pues ya me convence más este ejemplo aquí gráfico que lo que yo tenía en mente. Ok, listo. Entonces, bueno, entonces la respuesta es sí. Claro, pues, repito, es lo que a uno le enseñan en cálculo, ¿no? O sea, a uno le enseña, bueno, si tiene una función, la deriva en un punto. Por eso es que cuando la derivada, a ver, digamos, supongamos que la derivada es cero, ¿no? Entonces f' de a es cero. Entonces, ella es así, ¿no? Pero si la derivada a la izquierda, supongamos que hay un cambio de signo, digamos que a la izquierda es negativa y a la derecha es positiva. Entonces uno dice, ah, bueno, entonces la función viene decreciendo y luego crece, entonces ahí hay un mínimo local. Pues eso es lo que le enseñan a uno en cálculo uno, ¿cierto, José? Sí. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces antes de probarlo, ¿alguien tiene algún comentario adicional? Profe, pues A ver, si la derivada es positiva, pues incluso allí ya podemos decir, pues nos está dando que la derivada es un número, o sea, que existe, o sea, que las derivadas laterales, por lo tanto, pues existen y coinciden. Y pues se puede hacer un intervalo de delta donde yo pueda verificar tanto para la derecha como para la izquierda y por eso, digamos, la podemos hacer creciente. ok, eso, bueno, vamos a intentar seguir la idea de Alejandro. Gracias, Alejandro. Y Alejandro, recuerda que se dice intervalo y no intervalo. Eh, bueno, entonces vamos a la demostración. Entonces, claro, y de hecho lo que dice Alejandro es muy cierto. O sea, eh, si f' de A es mayor que cero, entonces f' por derecha de A va a ser igual a f' por izquierda de A, y pues obviamente igual a f' de A, que es mayor que cero. Entonces yo tengo que los límites laterales existen y son positivos y entonces por el corolario anterior existe un delta mayor que cero. Bueno, digamos que si utilizo el corolario con f más, pues existe un delta 1 y por el corolario con el f menos, la derivada por izquierda, pues existe un delta 2, pero pues tomamos el más pequeño de los deltas. Entonces simplemente voy a decir que existe un delta tal que si X y Y están en la ola de radio delta con centro en A, pues
se incluirá. Y vamos a suponer que, bueno, es más, de hecho, más bien vamos a escribir esto con todo el detalle de una vez. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que sí, A menos delta. Bueno, pero si X y Y están en el dominio. Y entonces, A menos delta y A más delta son las cotas del intervalo, ¿no? Entonces, todo tiene que estar aquí metido. Entonces, bueno, y A están a mitad. Entonces, por ejemplo, si tomo el X por acá y el Y por acá, entonces, pues f de X menor que f de A, esto lo tengo por la derivada por izquierda, menor que f de Y. Y bueno, entonces lo que estoy diciendo es que f de X es menor que f de Y, y entonces f es creciente. ¿Sí es más o menos la idea, Alejandro? Alejandro, Sí, sí, señor. listo. Bueno, entonces, y ya con esto terminamos la clase. Vamos a irnos para GeoGebra. Vamos a analizar una función que es bien interesante. La próxima semana vamos a analizar en más detalle este tipo de funciones. Vamos a analizar la función x al cuadrado multiplicada por el seno de 1 dividido entre x, y vamos a sumarle x. Bueno, obviamente esta función la voy a definir de esa forma para los x distinto de 0, y para x0 la defino como 0. Les voy a dejar de tarea demostrar que la función es diferenciable en 0. Ustedes ven lo que hace la función, no sé si lo vean, si se alcanza a ver en sus pantallas. Claro, aquí en 0 parece una línea recta, pero no, ella no es recta. Fíjense en un poco más o menos lo que pasa un poco más hacia la derecha. ¿Se ve? Sí, son ondulaciones. Eso. Eh, Creo que no es difícil. Bueno, aquí ahorita espero que nos convenzcamos y hacemos algunos cálculos, pero creo que no es difícil ver que esa función es diferenciable en 0 y la derivada vale 1, porque fíjense que la pendiente aquí casi que... Recuerden que cuando x tiende a 0, seno 1 sobre x no existe, pero x cuadrado lo domina, ¿sí? O sea, el teorema del sándwich, o sea que eso tiende a 0, y como le sumo x, eso al final la función localmente es parecida a x. Por eso es que yo veo aquí localmente la recta y igual a x, pero no es la recta y igual a x, son unas ondulaciones. Pero la función en ese punto tiene derivada 1, y 1 es mayor que 0, ¿sí o no, Alejandro? Sí, señor. Bueno, la función es creciente. Pues como tiene ondulaciones, no siempre, ¿no? Pero bueno, allí la derivada, si nos vamos por la derivada, sí, porque es mayor que 0. No, a ver, espera, Alejandro. Usted no me puede decir que no es creciente por una cosa y que sí es creciente por otra, o eso no es. O sea, no puede, la función no puede ser alrededor de 0 de las dos formas, creciente y no creciente. Bueno, es creciente. Bueno, Alejandro dice que es creciente, a pesar de las ondulaciones. Bueno,
José, ¿tú qué opinas? ¿La pregunta cuál era, perdón? Que si la función es creciente en cero, pues alrededor de cero, en una vecindad. Ah, pues la intuición me dice que no, o sea, nosotros aquí estamos ya cerca de cero y si vemos para la derecha, ella pues crece y decrece, entonces yo diría que no, yo diría que no, pero pues Sí, no. pero estas ondulaciones te dice que no crece, mira, crece, decrece, crece, decrece, porque sí, sí, yo no sé, todos ven las ondulaciones. Sí, profe. Se Esas, ve ondula- las esas ondulaciones se repiten hasta el origen. Lo que pasa es que obviamente pues el computador, por más que yo haga zoom en cero, no se notan, pero vean el orden es de 0.01, digamos. Voy a hacer un zoom muy, 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 muy grande. Y fíjense que por acá, por el orden de 0.005, se ven las ondulaciones. Lo que pasa es que yo aquí no puedo rayar, pero no. Profe, pero por el teorema anterior que nosotros acabamos de ver, no podemos encontrar un delta donde ella sea creciente. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión, Alejandro? Que sí es creciente en cero, alrededor del cero, porque podemos encontrar un delta. Pero las ondulaciones me dicen que no es creciente. Vea, esas ondulaciones no van a desaparecer por más que yo haga zoom. De hecho, bueno, es que yo no sé qué tan grande ven ustedes en sus pantallas, pero Pero, o sea, la función no es creciente por las ondulaciones, pero no podemos alrededor de un punto encontrar un delta tal que allí en ese intervalo sea creciente. por eso, pero lo que estoy diciendo es las ondulaciones no van a desaparecer por más que yo le haga zoom a esto. Obviamente aquí no me permite hacer un zoom muy bueno, pero de hecho aquí ya me perdí. Vamos a hacer bastante zoom, vamos a ver hasta dónde me aguanta. Mira, ya estoy del orden de e a la menos 5. Ah, bueno, ya el computador se murió y ya no hace bien las cuentas. ya Bueno, ni eso hace se ve recto, tiene. pero no es recto. Es decir, las ondulaciones, estas que ven por aquí en la parte superior derecha de sus pantallas, no van a desaparecer. Ellas vienen, son cada vez más pequeñas, pero al fin y al cabo son ondulaciones. Esas ondulaciones llegan hasta cero. Más que ya en cero son muy, muy diminutos y ya este programa no permite hacer una buena gráfica. Pero entonces, a ver, pensemos. Por un lado, la demostración nos dice que la función es creciente en una vecindad de cero. Pero este ejemplo o este análisis de las ondulaciones me dice que la función alrededor de cero, no importa qué tan pequeño sea la vecindad, no es creciente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Lina, ¿tú qué concluirías de ese razonamiento que acabo de decir? Repito, por un lado la demostración dice que la función es creciente en una vecindad de cero. Pero en este análisis que estamos haciendo de que la función tiene ondulaciones, ay, mira, ahora le dañé la escala a esto. Eh, este análisis me dice que no importa qué tan pequeña sea la vecindad, eh, las ondulaciones no van a desaparecer y por tanto la función no es creciente alrededor de cero. ¿Qué concluyes tú, Lina? Pues Lina, no, no sé, yo yo veo que Lina habla, pero yo no escucho. Ya. No, Lina, perdón, se escucha entrecortado. Bueno, puede ser mi internet, ¿no? Muchachos, ¿ustedes me están escuchando bien? No, profe, es el de Lina. De línea, profe. Ah, ok. Lina, puedes escribir si quieres, por favor.
Bueno, Yendi, ¿tienes alguna conclusión? Aló, muchachos. Hola, profe. Ah, sí, bueno, creo que no es mi internet. No, no, Bueno, no. José, ¿tú tienes alguna conclusión? La verdad no. ¿No? Bueno, yo sí tengo una conclusión, muchachos. Y la Profe, conclusión es que pues, ustedes me tienen demasiada fe. Profe, y esa función como, o sea, como no es siempre profe, no, creciente, pues lo que acabamos como de la ver derivada es no es que mayor. no importa que sea mayor que cero la derivada, no existe siempre un intervalo donde sea creciente. Pues que esa no Bueno, es siempre creciente alrededor de este, ¿no? Por las ondulaciones. exacto. Entonces no Por se e- puede pues, decir que es creciente en ese caso. Pero Sí, por utilizando eso, lo que acabamos de mostrar, ¿no? pero eso ya lo vemos, pero es que esa conclusión ya la tenemos. O sea, repito, por un lado, aquí demostramos que existe un delta donde la función es alrededor de A, donde la función es creciente. Pero en el ejemplo, concluimos que alrededor del cero, en ninguna vecindad la función es creciente. De esas dos hipótesis ya hechas y concluidas, ¿cuál es la conclusión entre las dos cosas? Bueno, como les repito, como les decía, la primera conclusión que yo saco es que ustedes me tienen demasiada fe, porque la conclusión es que o la demostración está mala o el ejemplo está mal analizado. ¿A cuál le creen menos? O sea, lo que estoy diciendo es, estas dos cosas no pueden coexistir. O sea, por un lado la demostración y por otro lado el razonamiento sobre el ejemplo. O sea, aquí para todo delta mayor que cero, f no es creciente en menos delta delta. Y por otro lado, existe un delta mayor que cero, tal que f es creciente en a menos delta a más delta. Las dos cosas no pueden coexistir, muchachos, porque se contradicen. Entonces, o la demostración está mal hecha o el ejemplo está mal analizado. Entonces, como se nos acaba el tiempo, les queda de tarea descubrir si es que la demostración está mala y yo los convencí de una mentira, o si es que el ejemplo no lo analizamos bien porque el GeoGebra no funcionaba bien y de pronto yo también los engañé con el cuento de las ondulaciones. Entonces, muchachos, con eso arrancamos la próxima clase. Por favor, no lleguen a la clase sin analizar qué es lo que está malo entre estas dos cosas. Bueno, muchachos, creo que Sí, pero es muy interesante. voy a parar la grabación en este momento. Sí, claro que es súper interesante. Tienen que ver en dónde los engañé, si en la demostración o en el ejemplo.